¿aceptas la entrevista con Claudio Ivonne Hernández? Absolutamente sí. Si es con Claudia, voy a donde me digan. Sí, claro que sí. Nada más ustedes me indican, nos ponemos de acuerdo y con muchísimo gusto lo recibimos para poder platicar. Con todo gusto nos ponemos de acuerdo para la entrevista. Yo estaré encantado. Pues para mí encantado. Con mucho gusto, enhorabuena por su objetivo de seguir democratizando. Hoy es domingo, pero no le hace. Y en domingo estamos en la casa del candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, que tuvo la amabilidad de abrirnos el espacio, abrirnos su espacio íntimo, abrirnos las puertas de su casa, de su hogar. Y hoy en domingo vamos a platicar con él. Mi querido Marcos, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Claudia Ivonne, están aquí en su casa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y me da mucho gusto recibirlos en casa, aquí en compañía de la familia. Muchísimas gracias, Marcos. Para tu tranquilidad, todas las preguntas que hemos hecho en este ejercicio ciudadano, que siempre en todos los espacios lo digo, es un ejercicio ciudadano, y todas las preguntas son exactamente las mismas, Marcos. Así que no hay, sí, ya lo he dicho en otras ocasiones, hay uno u otro antojo periodístico, pero todas son sí, exactamente claro, las mismas. Así que, si me lo permites, vamos a comenzar. Por favor, con todo gusto. La primera pregunta, ¿cuál es el valor más importante y por qué lo eliges? Bueno, el de la honestidad es una circunstancia que deriva de la educación que recibí en casa. Estoy cierto que con la honestidad puedes lograr todas las demás propósitos, todos los demás objetivos que tú tengas y puedes transmitirle a la gente con ese valor muchas cosas para construir grandes resultados en lo personal y en lo colectivo. ¿Qué actividad es la que más te produce un significado en tu vida? Bueno, estar en casa, ahora más que nunca. Disfruto mucho cuando estoy en casa y, por supuesto, la política, que es mi pasión. No hay nada, independientemente de una circunstancia familiar, que la política. La política me apasiona. Me encontré con ella en la universidad y hoy es mi mayor vocación, mi pasión, mi deseo, lo que me mueve todos los días. Oye, y hablando de política, ¿cómo es que podrías definir lo que es el poder para ti? ¿Están vinculados política-poder o qué es el poder para ti? Bueno, el poder es sin duda alguna una herramienta para ayudarle a las demás personas. Y el poder es el conjunto de, digamos, fortalezas que tiene una comunidad que le otorgan a una sola persona o a varias personas para cumplir propósitos a favor de toda una comunidad. Y el poder debe ser bien utilizado para el bienestar de las familias, de las personas. Nunca jamás pensar en una forma distinta a ello. El poder es un atributo que te concede una comunidad para servirle, para ayudarles, para resolver todos sus retos, sus problemas. Oye, Marcos, ya me decías que descubriste la política desde la universidad y a lo mejor esta pregunta sonará un poco pretenciosa en el sentido de saber qué es otra cosa que te guste, pero antes de ser político, digamos profesionalmente, ¿de qué manera estabas sirviendo a Querétaro? Bueno, cuando estaba en la universidad, que fue cuando me encontré con esta vocación, ahí surge Claudia Ivonne. Yo entré a la universidad después de venir de un momento difícil en familia, había perdido a mi padre, y cuando ingreso a la universidad, un buen amigo me invita a participar en esta actividad, siendo representante de 300 estudiantes. Y yo tomé esta responsabilidad como una tablita que me ayudó a sobrellevar la pérdida de mi padre. Y sin darme cuenta, me aferré a ella y la tomé con como la mayor de las responsabilidades que había tenido en mi vida. Y empecé a servirles a mis compañeros y sin darme cuenta fui comenzando a escalar posiciones, que yo lo comparto mucho con jóvenes hoy, porque cuando te ven como un candidato a la presidencia municipal, nadie identifica toda la historia que hay detrás de esto para llegar a este momento. Y comencé como consejero académico, luego jefe de grupo, y le da risa a muchos jóvenes, porque digo, ¿qué hace un jefe de grupo? Pues un jefe de grupo borra el pizarrón. Un jefe de grupo organiza la fiesta del grupo, le pide al maestro que mueva la fecha de clases, de clases o de examen. Y ahí comencé a crecer hasta ser consejero universitario, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y finalmente presidente de la Federación. A los 20 años representaba 18,000 estudiantes. Mi padre ya había fallecido y mi padre, antes de que yo me integrara a estas actividades, a uno de mis hermanos que es mayor que yo, cuando le pidió poder entrar a la universidad, que lo apoyara, mi padre le dijo que sí, pero con la prohibición de participar en política, porque en aquel tiempo estaba muy distorsionada la política y lo que hacían los jóvenes que entraban a esas actividades eran actos
que no ayudaban a la imagen de un representante estudiantil. Y entonces a mí me dijo, le dijo a mi hermano, no quiero que nadie participe en eso. Y bueno, yo desatendí el llamado y me metí a la política y mira, es una manera en la que he servido. Antes de estar ya en activo, pues fui servidor público, tuve 17 responsabilidades en 14 años. Desde ser un asesor jurídico, un jefe de espectáculos que sellaba miles de boletos todas las semanas para autorizarlos, hasta finalmente el último cargo que tuve, que fue como magistrado de un tribunal del cual soy coautor y que es hoy la base de la gran reforma nacional en materia anticorrupción. Oye, Marcos, cuando las cosas no suceden como tú esperas, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? Bueno, siempre procuro agregarle un ingrediente mayor de planeación. Con el tiempo he aprendido digamos, a administrar ese tipo de escenarios. Me gusta mucho planear para que las cosas sucedan como las planeo. Antes era mucho más pequeño, digamos, las definiciones que iba tomando rumbo al futuro, hoy cada vez son más grandes. Y esto incluye agregar otros elementos como el escuchar muchas personas, escucharlas con atención, agregar su conocimiento, su experiencia y que esa planeación las incorpore. Si no sale, bueno, pues lo que aprendo es rápidamente a corregir el rumbo de lo que quiero para llegar a mi objetivo, pero siempre con planeación. Es muy raro que yo haga algo sin planeación. La verdad es que desde que tengo uso de memoria le he agregado ese ingrediente. Todo lo planeo y lo ejecuto en base a esa planeación. Oye, pero a veces uno puede planear, pero hay variables que pueden modificarte completamente tus planes, ¿no? En la política y en la vida suceden todos los días. Cuando eso sucede, hago un alto, inmediatamente reconstruyo con una nueva planeación, la ajusto y sigo para adelante. Pero siempre agrego ese ingrediente. Tengo que hacer un alto en el camino y ver la manera de cómo llegar al objetivo que me tracé, y si eso implica hacer cambios, se hacen de manera inmediata. Algunas cosas me han salido muy bien, Claudio, otras cosas no me han salido, y otras pues han sufrido golpes muy fuertes, atropellos que no me han permitido lograr lo que deseaba. Todo eso me ha dado una gran experiencia y aprendizaje, que esa es la parte bonita de esta experiencia. Sé que te equivocas todos los días y esa es la parte humana. Hay que reconocerlo, diagnosticarlo y rápidamente actuar para que las cosas sucedan bien en lo que sigue. ¿Has descalificado, difamado o criticado a alguno de tus contrincantes políticos? A ninguno. Que hay que distinguir entre dos conceptos. Uno que es la famosa guerra sucia, que esa sirve para sembrar la desconfianza, para sembrar la mentira. Eso jamás. Sí me gusta el contraste. Y esto implica que decir la verdad, aunque esta verdad pueda resultar dolorosa por algún hecho cometido por un adversario, ese tipo de señalamientos sí los hago. Porque la gente debe contrastar en términos de una historia de vida, de resultados que ha logrado, de qué ha hecho una persona cuando está al frente de un cargo de responsabilidad, y que la gente puede identificar que el día de mañana ese adversario, mañana estando en esa posición a la que aspira, puede justamente conducirse de la misma manera. No ha habido la oportunidad que yo busco. Tuvimos un debate, lamentablemente no tuvo los alcances de difusión, y la verdad es que bajo ese escenario poco valía la pena entrar en un debate de contraste. Sí. Espero que haya uno donde efectivamente podamos contrastar las ideas y que, lejos de hacer algunos, digamos, comentarios que no revelan ese contraste, hacerlo con firmeza, con vigor, para que la gente pueda escoger entre el mejor perfil para Querétaro. ¿Cuál es el fracaso más grande que has tenido en tu vida? Quise ser médico. Mi padre enfermó de insuficiencia renal crónica, y en esa temporada, con un muy amigo que tuve y que sigue siendo como un hermano, decidí que quería ser urólogo. Y algo en otra parte de mi historia que muy pocos conocen era que quise ser militar desde niño. Me gusta mucho la disciplina castrense. Y esa circunstancia se juntaba, la de mi padre, con la oportunidad de ser médico militar. Y muere mi padre, voy a la escuela médico militar en México y no logré acreditar. Quedé como cuarto lugar en reserva. Y ese para mí fue un fracaso muy importante. Me sirvió porque murió mi padre y restablecí lo que originalmente en términos de vocación quería hacer, que era ser abogado. Pero si así hubiera sido, hoy no estaría en esta circunstancia que estoy viviendo. Pocos lo saben, pero la milicia es algo que a mí me apasiona profundamente. Chance y estarías resolviendo problemas renales de algunos políticos, Marcos. O enfrentándonos a la delincuencia que hoy está, sí, claro, angustiando todas las familias del país. Sí, efectivamente. ¿Has prestado, por cierto, servicios humanitarios, Marcos? Sí, claro. Cuando
Yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en una de las oportunidades más bonitas que he tenido de los 17 cargos que tuve, que fue la participación en la Dirección Estatal de Protección Civil. Y ahí me vinculé con diversas organizaciones que tienen esta actividad, que participan en aquellos eventos de carácter de fenómenos que pueden afectar las condiciones naturales de un lugar como el nuestro. Y ahí tuve la oportunidad de vincularme con grupos que ante la presencia de desastres participan activamente a favor de la sociedad. Y puedo decirte que, ajeno al tema de la política que hoy hago, esos 2 años son parte de los mejores años de mi vida en cuanto a servidor público se refiere, porque tuve esa oportunidad, la de involucrarme con gente que es activista muy fuerte en materia humanitaria, que vive en Querétaro, que trabaja en Querétaro, que les gusta silenciosamente actuar y que tienen un gran compromiso por la sociedad. Me llamaba profundamente la atención cuando alguien tiene ese amor y esa capacidad para hacer algo por alguien más, sin saber quién es esa persona, de dónde viene o cuál es su futuro. Marcos, ¿qué opinas? En otro orden de ideas, seguramente el brinco es muy abrupto, pero queremos preguntarte qué opinas de la manipulación de los medios de comunicación. Mira, hace falta transparencia en México en todo el recurso que ejerce un gobierno para contratar servicios comerciales de un medio de comunicación. Estoy absolutamente indignado y agraviado por lo que pasa en este país. Respeto el periodismo libre y busco que exista en México. Y paralelo a ello, quiero un gobierno en México que tenga transparencia en el manejo de los recursos cuando se refiere a los impuestos de la gente y que son utilizados para pagarle a medios de comunicación y distorsionar la verdad. De hecho, propuse una iniciativa de ley de esa naturaleza y recibí, no tienes una idea de cuántas llamadas, además de muchos mensajes a través de medios de comunicación atacándome, porque yo señalaba que cada peso que invirtiera el gobierno en un medio de comunicación y que se viera reflejado en una nota, debía señalar que era una inserción pagada. Segundo, que ese monto que se asignara fuera transparente y que hubiera un equilibrio entre el recurso que se otorga por parte del gobierno a cada medio de comunicación en base a estudios de conocimiento e indicadores de rating, para que no se le estuviera pagando, como sucede en cada gobierno, al amigo. Este va a ser el medio que va a utilizar el mazo para golpear al adversario. Este va a ser el medio que va a difundir donde yo quiera. O prácticas que hoy suceden en Querétaro, donde el gobernante incluso le dice al titular del medio de comunicación cuántos periódicos mande imprimir y en qué colonias quiere incluso que se regale ese medio de comunicación. Esto es peligroso para el país. Yo estoy convencido que México necesita periodismo libre y que haya transparencia. Estoy en contra de la manipulación, que tiene consecuencias muy delicadas para las familias de nuestro país, de nuestro estado y nuestro municipio. Y ahí hay que implementar una política que la pondremos en marcha en el gobierno municipal, una política de transparencia que nos acompañe. Dejar de utilizar a algunos medios para manipular la información y que nos digan, como hoy pasa en Querétaro, que en Querétaro no pasa nada en temas de seguridad, cuando en Querétaro está pasando de todo. Nada más esta semana 5 balaceras, Claudibón, y esas son circunstancias que están pasando en este territorio del país y que nos tienen profundamente indignados a los queretanos. Y hablando de transparencia, ¿qué opinas de la corrupción, que es uno de tus temas más fuertes, los más debatidos, al menos los que tú has puesto en la mesa del debate? ¿Qué opinas de la corrupción? Bueno, debemos de trabajar con toda firmeza para enfrentar a la corrupción. Sobre todo las causas que la generan. Me refiero al mal diseño institucional de un gobierno, en primer término, y segundo, la impunidad. La corrupción desde el gobierno debe ser atacada en contra de los particulares y en contra de los servidores públicos. Servidores públicos que realizan actos de corrupción con otros servidores públicos, o servidores públicos con particulares, o particulares con particulares que tienen que ver con el dinero del pueblo y que debe ser bien administrado por el gobierno. He anunciado una propuesta muy fuerte para crear un sistema municipal anticorrupción. Finalmente, el nacional que se ha aprobado esta semana en México, soy autor en un 80% de su contenido y me siento, no sabes qué entusiasmado y qué contento por lo que se ha logrado, porque hace apenas 14 años empezamos eso aquí en Querétaro municipio, y lo que hoy está sucediendo a nivel nacional va a traer cambios importantes. La corrupción hoy implica un ejercicio de mucho dinero que está afectando la economía del país.
La corrupción es la base de los problemas en cada tema. Si hablamos de seguridad, el problema es corrupción. Si hablamos de obra pública, la base es corrupción. Si hablamos de salud, educación, de todos los temas, ahí hay enquistado un tema de corrupción. Y sin caer en escenarios donde no deje de reconocer que somos seres humanos y podemos cometer errores, cualquiera, lo que sí creo es que en la medida que fortalezcamos el diseño institucional y enfrentemos y combatamos la impunidad, México puede lograr muchos más avances que los que hoy está logrando. Y ese va a ser un gran reto, Claudia Ivonne. Fíjate que cada día que pasa, cuando llego a momentos de reflexión a casa, pienso mucho en todo lo que estoy recogiendo de inquietudes, de comentarios de la gente, y es abrumador. Es abrumador. Y lo que tenemos que hacer es, con la mayor firmeza, para que sea trascendental el paso por ese cargo, el poder demostrar que va a haber un cambio real en donde el que la haga la pague. Oye, casi como el padre de la parroquia, ¿no? Del pueblo más pequeño, es al único al que le cuentan absolutamente todo, y pareciera que en ti está cayendo una muy buena parte de la presión y de del desánimo social allá afuera. Solo llevo 22 días y he recogido una enorme cantidad de dolor en la sociedad. He recogido muchas inquietudes que revelan los problemas de seguridad, los dolores por un deficiente transporte público en Querétaro, los jóvenes que aspiran a tener un empleo, su primer trabajo, los adultos mayores que se encuentran abandonados en sus familias y que buscan quien les dé la atención que se merecen, las madres solteras que hoy representan casi una cuarta parte de nuestra sociedad y que son cabeza de familia. Hay muchas cosas que hoy están lastimando a la sociedad, una enorme desigualdad, Claudia Ivonne, que se aleja mucho de la realidad del gobierno. En la calle recojo hoy, paralelo a ello, también la esperanza. Veo en ojos de muchas personas una luz especial que quiero unirme a ella y quiero trabajar para lograr ese propósito. Y de verdad lo digo, que esto que está sucediendo cada día se va agregando en mi mente, en mi corazón y en mi alma para con mayor entusiasmo salir a trabajar, pedir tener la capacidad y la sabiduría suficiente, y espero que ese resultado, si nos favorece con el voto de las familias, pues no agraviarlos con una desatención o una, digamos, desesperanza al no cumplir lo que uno promete. Oye, y regresando un poco al tema de la transparencia y la corrupción, Marcos, si a ti te descubrieran, te cacharan en un acto de corrupción, ¿renunciarías a tu cargo? Absolutamente sí. En caso de que perdieras las elecciones, Marcos, ¿cómo vas a apoyar al ganador? No voy a perder las elecciones. Ese escenario no existe. Vamos a ganar, y por supuesto que hay buenas propuestas en nuestros adversarios. Hay que sumarlas y hay que darle un resultado a la gente. Es muy importante que todos sepan que, siendo presidente municipal, no gobernaré con distingo de género, de partido político, de condición religiosa. Nada de eso formará parte de mi haber político, sino por el contrario, tengo la visión de gobernar para todos, de darle respuesta a todos, con las capacidades que tiene un gobierno, potencializarlo al máximo. Es un sueño, Claudia Ivonne, que se construyó hace muchos años. Y cuando ese sueño corre por tu sangre, se contagia, irradia, se potencializa y se alcanza. A mí me ha tocado siempre proponer cosas que la gente me dice, pues este está loco, suena bien lo que propone, pero ¿cómo va a lograr eso? Y hemos logrado cosas muy importantes, y yo creo que hoy hay una oportunidad, si encabezas un gobierno que se comprometa de la misma manera, salir a darles resultados que sorprendan de igual forma a la gente. Ahí está la oportunidad. Yo quiero la oportunidad y quiero hacer con ella algo que permita recuperar a la gente el ejemplo de lo que debe hacer un servidor público al frente de un gobierno. Oye, Marcos, hablando de las elecciones, ¿qué opinas de la compra de votos? Pues es el ejercicio más deleznable que puede existir en la política. Repruebo absolutamente cualquier práctica que afecte la emisión del sufragio libre. Necesitamos que la gente acuda con libertad, acompañado del ingrediente de responsabilidad, para que emita un voto informado, un voto libre, que en esos mismos términos refleje lo que la gente quiere y desea para gobernarles. Y a quienes promueven este tipo de prácticas, particularmente a mis adversarios que todos conocen,
pues hay que demostrarles que nosotros tenemos la capacidad para que nuestro voto se respete y que así les ofrezcan el cielo, la luna y las estrellas, ustedes recíbanlo, pero voten por el PAN. Ahí está el gran cambio para este municipio y este estado. Por último, Marcos, una palabra, una sola palabra que te defina. Pasión. Marcos Aguilar, muchas gracias. Es un gusto estar contigo y es un gusto estar con todos ustedes. Me alegra mucho tener esta oportunidad, que me incluyan para conocer mis puntos de vista y que tengan la certeza de que voy a dar todo lo que Marcos es en términos positivos para lograr el gran cambio que Querétaro hoy demanda y sueña. Muchísimas gracias, Marcos. A disfrutar tu domingo. A disfrutarlo. Ahorita vamos a descansar unos minutos. Muchísimas Muchas gracias. Gracias.